Hoy vamos a meternos de lleno en una batalla fascinante, la que libraron dos estilos que compitieron por ser la voz de la España medieval, el Méster de juglaría y el Méster de clerecía. Son dos mundos, dos formas de entender la vida y, sobre todo, dos maneras radicalmente distintas de contar historias. A ver, para entender bien esta rivalidad tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Pensemos en una sociedad donde no había ni teles, ni móviles, ni nada de eso. Las noticias, el entretenimiento, las grandes leyendas, todo, absolutamente todo, se movía de boca en boca. La gente estaba literalmente hambrienta de relatos, de hazañas, de lecciones que le dieran un poco de sentido a su mundo. Entonces, claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién se encargaba de saciar esa sed? Pues la respuesta está en dos figuras que no podían ser más distintas. Por un lado teníamos al juglar, el artista callejero que te montaba un espectáculo en mitad de la plaza. Y por el otro, al clérigo, el monje culto que escribía con una calma y una dedicación total en la paz de los monasterios. Venga, pues vamos a sumergirnos de cabeza en el primer universo, el del juglar. Esto era, para que nos entendamos, la poesía que se oía en el jaleo de los mercados en las fiestas de los pueblos. Era, sin duda alguna, el verdadero latido de la calle. Y si lo pensamos un segundo, cada una de estas características tiene toda la lógica del mundo. El autor, anónimo. ¿Por qué? Porque la historia le pertenecía a la gente, no era de una sola persona. Se transmitía de memoria, claro, de forma oral, y por eso la métrica era irregular, súper flexible, se iba adaptando a la energía del momento, a la reacción del público. Y los temas, pues por supuesto, eran las grandes gestas de héroes como el Cid. Servían para informar, sí, pero su gran poder era forjar un sentimiento de comunidad, de pertenencia. Este fragmento del Cantar de Mio Cid lo clava. Es el lamento puro y duro del pueblo de Burgos cuando ve a su héroe marcharse al exilio. Aquí no hay adornos, no hay florituras innecesarias. Es un grito directo, lleno de emoción, de realismo crudo. Y esa es la esencia del juglar, contar historias que son profundamente humanas, con todos sus dramas y sus injusticias. Pero a ver, ¿cómo narices se acordaba un juglar de miles y miles de versos? Pues tenía sus trucos, claro, y uno de los más brillantes eran los epítetos épicos, como cuando llamaban al Cid el que en buena hora nació. Estas fórmulas eran una genialidad. No solo le servían al juglar como una especie de chuleta para no perderse, sino que hacían que el público identificara al personaje al instante. Un recurso magnífico, que nació de la pura necesidad del directo. Y ahora cambiamos de escenario por completo. Dejamos atrás el bullicio, el polvo de la plaza, y nos metemos en el silencio casi sagrado de un monasterio, en el scriptorium. Es aquí donde nace el otro gran estilo, el Méster de clerecía. Un arte que ya no tiene nada que ver con la improvisación, sino con el estudio, la paciencia y la escritura mimada al detalle. El contraste es brutal, ¿a que sí? Aquí sí que conocemos a los autores, como Gonzalo de Berceo, que fue el primer poeta en lengua castellana que se atrevió a firmar su obra. Se escribía, sí, pero ojo, estaba pensado para ser leído en voz alta. Lo que de verdad lo define es su métrica, la famosa cuaderna vía, una estructura súper rígida, casi matemática. Y los temas pues dan un giro de 180 grados. De las batallas pasamos a las vidas de los santos o los milagros de la Virgen. La intención era clarísima, enseñar. Fijaos en esta cita de Berceo, que nos da una idea perfecta del tono. Es parte de la oración que un pecador muy devoto le rezaba a la Virgen. Es una poesía que busca conmover, sí, pero sobre todo busca enseñar los misterios de la fe, mostrar el poder que tiene la devoción. Y aquí la tenemos, la joya de la corona del clérigo, la cuaderna vía. 4 versos, todos de 14 sílabas, y los 4 rimando igual, con la misma rima consonante. Esto desde luego no es una casualidad. Refleja una obsesión por la perfección, por un orden casi divino, que chocaba de frente con la métrica libre y, si se quiere, caótica del juglar. Era una forma de decir, ojo, que esto es arte culto, esto es medido, esto es superior. Bueno, ya hemos explorado los dos mundos por separado. ¿Qué tal si ahora los ponemos frente a frente, cara a cara? Porque así es como las diferencias se ven más claras que el agua. Por un lado tenemos el arte de la plaza, un arte forjado en el ruido de la gente y centrado en entretener, en contar la historia más reciente. Y por otro, el arte del monasterio, nacido en el silencio, con la misión de enseñar, de traducir la sabiduría de los libros antiguos para el pueblo. Esta tabla resume a la perfección ese choque de universos. Si nos fijamos en las diferencias, autor anónimo contra autor conocido, transmisión oral contra escrita, métrica libre contra una súper estricta, pero todo esto, si vamos al fondo de la cuestión, se reduce a una sola cosa, la finalidad. El juglar quería entretener y difundir noticias, a veces incluso hacer propaganda para la guerra. El clérigo, en cambio, tenía una misión didáctica, enseñar moral y religión.
Pero ojo, que aquí viene el giro de guión, porque cuando parece que ya lo tenemos todo claro, que son como el agua y el aceite, resulta que estos dos mundos no estaban tan separados como podría parecer. De hecho, su relación es mucho más compleja e interesante de lo que se cree. Para entender bien su relación, la cronología es clave. Como se ve, la juglaría es más antigua, nace en medio de todo el jaleo de la Reconquista. La clerecía llega un siglo después, en un ambiente ya más tranquilo, pero lo crucial es que no la reemplaza, sino que conviven, y esa convivencia, claro, lo cambia todo. Es que, al final del día, tanto el juglar en mitad de la plaza como el clérigo que leía en el porche de una iglesia necesitaban exactamente lo mismo, que la gente les hiciera caso, captar y mantener su atención. Por eso, aunque el clérigo era muy culto, sabía perfectamente que tenía que usar un lenguaje que el pueblo entendiera, lleno de refranes y comparaciones sencillas. En el fondo, los dos eran comunicadores. Y aquí viene la que es para mí la jugada maestra de los clérigos. No lucharon contra los juglares, aprendieron de ellos. Vieron el poder de atracción brutal que tenían sus historias y en un movimiento que hoy llamaríamos de marketing estratégico, copiaron su formato narrativo para difundir sus propias ideas. Es, básicamente, la élite cultural apropiándose de un medio de comunicación de masas para sus propios fines. Una jugada redonda. Y todo esto nos lleva ya sí a la conclusión de nuestro análisis y a una reflexión final sobre el legado que nos han dejado estas dos formas de contar historias. Así que, para que quede súper claro, la distinción clave es esta. La juglaría es el arte de la performance, de la noticia cantada, del héroe que se construye entre todos, en la memoria colectiva. En cambio, la clerecía es el arte de la adaptación. Es usar la palabra escrita para traducir y transmitir un conocimiento que ellos consideraban superior. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. En la España medieval, el debate estaba entre las hazañas de los héroes y las vidas ejemplares de los santos. Hoy, en nuestro mundo, que está saturado hasta arriba de series, películas y todo tipo de narrativas, ¿qué historias elegimos? ¿Las que nos inspiran con héroes de acción o las que, de alguna manera, nos ofrecen una especie de guía moral? La pregunta, la verdad, sigue totalmente en el aire.